Ya está grabando, dale, Fabio. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a presentar lo que vendría a ser el sector servicios y sus variaciones durante los últimos 5 años con respecto al PBI. Siguiente, por favor, compañero. El objetivo de esta presentación, en este caso, con respecto a lo que estamos hablando al sector servicios, es poder hablar de sus variaciones en los últimos 5 años con respecto al PBI, lo que pasó en el Perú, y también hacer un contraste a comparación con respecto a los otros sectores que tiene, en este caso, el PBI, ¿no? Siguiente, compañero, por favor. Bueno, como le estamos indicando, el sector servicios es el principal componente de la economía peruana. En este caso, a comparación de los otros sectores, es el que tiene más concentrado en participación de porcentaje del PBI, con un 55% aproximadamente, ¿no? Este sector incluye actividades como el comercio, el transporte, las telecomunicaciones, servicios financieros, turismo y también los servicios empresariales. Siguiente, por favor, compañero. Y bueno, acá como en esta presentación se le está viendo lo que es los servicios más importantes, por decirlo así, o más destacados con respecto a este sector, ¿no? Como es el comercio, el turismo, el transporte y las telecomunicaciones. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro con las principales actividades económicas del sector y su porcentaje o la participación que tienen estos subsectores en el PBI, ¿no? Como podemos ver, el comercio es el subsector que tiene más importancia o más peso, con un 10.5% aproximadamente, a comparación de los otros subsectores, ¿no? Los servicios modernos, que son los financieros, las telecomunicaciones y empresariales, han ganado relevancia en estos últimos años, pero mostrando una transición hacia una economía más digitalizada, ¿no? Quería también aportar cómo ha sido su evolución de este sector y el golpe que ha tenido durante estos últimos 5 años con respecto a la pandemia en el 2020, que estuvo prácticamente estancado, pero después fue creciendo activamente. Se iban reactivando algunos sectores, ya que la pandemia hizo que el turismo, las telecomunicaciones y el comercio se hayan detenido por un buen tiempo, ¿no? Pero a mediados del 2024 hasta 2025 ya fue creciendo lo que sería este sector. Siguiente, por favor, compañero. En este cuadro estamos presentando lo que serían las empresas, las principales empresas del sector servicio, en este caso por ventas, ¿no? Solamente estamos mostrando el cuadro del año 2025 con respecto a las empresas en ventas. En este caso tenemos a lo que sería el BCP, el Banco Continental, representando a lo que sería el sector finanzas, ¿no? Tenemos también a Claro y a Telefónica del Perú y a Entel como telecomunicaciones, y tenemos en el caso de Pacífico, RIMAC, los que son los seguros, ¿no? Y en LATAM, que viene a representar en este caso a lo que vendría a ser transporte, y la empresa Alicor. Todas estas empresas, si se notan en el cuadro, han estado en aumento durante el año 2025, han tenido un crecimiento con respecto a sus ventas, ¿no? El que lidera en este caso de ventas es el BCP, que tiene 9.560 millones, y bueno, en el 2025 ha crecido un 5%, que le sigue el Interbank y después el BBVA, ¿no? En este caso, claro, bueno, está un poco más arriba del BBVA, pero representa telecomunicaciones y ha aumentado a 3.7%. Siguiente, por favor, que lo va a explicar mi compañero. Ya. Buenas tardes, profesor. Yo soy Isabel Sedano y en esta ocasión me ha tocado exponer las exportaciones del servicio del Perú del año 2019 hasta el 2025. Bueno, como vemos aquí en el cuadro, en el año 2019 es un punto máximo de prepandemia, en la cual alcanzó una crisis alta. Como vemos en cuanto a las exportaciones de 6 millones aprox, fue golpeado demasiado el turismo en este año, tanto los viajes y los transportes. En el otro año, que es el año 2020, hubo una caída de menos del 59.4% en su variación. Aquí se paralizó lo que es el turismo internacional y también se retrocedió casi una década. En el año 2021 fue
un año con una recuperación lenta. Aquí vemos un crecimiento de más de 8,1%, una reapertura gradual en cuanto a las fronteras, un crecimiento de servicios digitales y entre los destinos está Estados Unidos y Chile. En el año 2022, eh, aquí se presenta un rebote fuerte. Es un crecimiento en cuanto a la validación de más de 68,4%. Es una reactivación del turismo y transporte un poco fuerte, como dice ahí, el aumento de los viajes internacionales. En el año 2023 fue el crecimiento sostenido, las exportaciones superan casi a los 5 millones. Es un año tercero, algo consecutivo de crecimiento. Aquí, más que nada, el impulso fue el transporte y los servicios modernos como los digitales. Y en el año 2024 fue una expansión fuerte. Aquí también superamos bastante al año 2019. El crecimiento fue por el impulso del turismo en casi más del 32% en cuanto al transporte y al crecimiento del comercio internacional. Y por último tenemos el año 2025 que llegó más a los 7 millones en cuanto a transporte. El crecimiento fue moderado en una variación del más de 8%. Eso fue liderado por el transporte, los viajes, los servicios digitales, los nuevos mercados de América Latina y de Asia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos el gráfico en la parte del sector de los servicios del PBI del Perú del año 2019 al 2025. Bueno, en el año 2019 fue un año base, máximo al nivel de la prepandemia. En este año los sectores de servicio es un aprox de 47% del PBI. Es un año considerado. Se puede decir que es el motor principal de la economía peruana. Bueno, el crecimiento fue estable, impulsado más que nada por el comercio, el turismo, los servicios financieros. Y en el año 2020 fue un año bastante perjudicado. Como se dijo, fue por la pandemia. El PBI cayó en casi 43%. eh, y ahí lo que pasó fue la reducción de empleos, el colapso internacional, las restricciones sanitarias, cerraron restaurantes, el turismo y tanto el transporte fue bastante afectado. En el año 2021, el PBI alcanzó a un 44%, eh, con una reapertura gradual de la economía, creciente de los servicios digitales, también entre ellos están las telecomunicaciones, los servicios empresariales. Aún ahí el turismo es aún débil, todavía siguen las restricciones. En el año 2022 fue un rebote económico fuerte, llegando el PBI al 46%. Ahí sí hubo la eliminación de las restricciones sanitarias, la reactivación del turismo y transporte, hubo mejor el consumo interno. Y pasamos el año 2023, que ya la economía pudo ser normalizada. El aporte llega a un 47% del PBI, con el crecimiento del comercio, transporte y la mayor estabilidad de la macroeconomía. En el año 2024 vemos la expansión del sector de servicios que llegó a 48% del PBI. Fue una mayor digitalización en cuanto a la economía, la expansión del comercio en cuanto a la recuperación total del turismo, siendo el sector de servicio con más peso en nuestra economía. Y por último, tenemos el año 2025, que se pudo consolidar la economía. El sector de servicios llegó casi a un 49% del PBI. Bueno, el crecimiento de la economía del país fue alrededor de casi 3,4%. La expansión de múltiples actividades de servicios como el transporte, el comercio, y siendo también las tendencias de más empleo y con mayor peso el sector digital.
Bueno, eso es todo. Doy paso a mi otro compañero. Ok, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Andrade Chayanca. A continuación, voy a explicar sobre el desempeño económico. Compañero, es mi turno. Ah, ¿verdad, no? ¿Lo puedes cortar? No, ya sigo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor, buenos compañeros. Mi nombre es José Molina. En esta ocasión voy a explicar, bueno, hablaré sobre el aporte de la recaudación tributaria en los años de 2020 a 2025. Como se observa en el primer cuadro, el sector de servicios genera el 52% de la recaudación tributaria nacional, como pueden ver en la pantalla. Eso significa que más la mitad de los impuestos provienen de actividades como comercio, ya sea banca, transporte, telecomunicaciones, turismo y otros servicios. Eso representa el 52%. Y el 28% representa ya sea el 14% empresarial de los impuestos financieros o con el 6% y los tributos turísticos, ¿no? Con el 4%, como pueden ver. También, eso se debe a que el sector de servicios tiene muchas empresas formalizadas, gran cantidad de ventas y un alto consumo interno. Bueno, en conclusión, el sector de servicios es fundamentalmente para el Estado peruano, ya que aporta mayor parte de los impuestos que permiten financiar obras públicas, como diferentes cosas que vemos en las presidencias, ¿no? Y servicios para la población. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Andrade Chayanca. A continuación explicaré el desempeño económico del año 2020 a 2025. Bueno, en los últimos 5 años, el Banco Central de Reserva del Perú ha señalado que el sector servicios ha sido el motor principal del PBI no primario, representando en promedio más del 40% del producto total, aunque mostró una mejoría en el 2020. En el 2, sí, no, aunque me mostró una fuerte caída en el 2020 por la pandemia, un porcentaje de menos 10,9%. Y en el 2021 un 13,4% se recuperó, pero la tasa, pero en el 2022 tuvo una tasa moderada de 2,8%. En el 2023 hubo una tasa de 0,4%, ¿no? Y para el 2024 y 2025 tuvo un crecimiento cercano al 3% en el sector comercio, transporte y alojamiento. Siguiente, PPT, por favor. Ok, ahorita. Ok. Aquí vemos un cuadro de servicios. En el primer año observamos que en el año 2020 el Perú enfrentó una fuerte crisis económica debido al COVID-19. Las restricciones sanitarias en el cierre de fronteras y la paralización de vuelos redujeron significativamente los ingresos por turismo, transporte y otros servicios. Como resultado, la balanza de servicios registró un déficit importante, ya que le ingresaron menos divisas al país. En la parte de divisas significa que que ingresó menos dinero al extranjero al país. Las divisas son monedas internacionales como el dólar, el euro, que que entran al Perú cuando extranjeros compran servicios peruanos. Por ejemplo, el turismo, ¿no? Cuando el extranjero gasta dinero en hoteles, restaurantes y transporte. En el año 2021 comenzó una etapa de recuperación. La reapertura gradual de actividades permitió un aumento en viajes y comercio internacional. Sin embargo, el déficit creció aún más debido al incremento de los costos de transporte marítimo y los altos precios de los fletes internacionales. En el 2021 aumentaron los costos marítimos y los fletes internacionales porque el comercio mundial se recuperó rápidamente después de la pandemia, pero en el sistema de transportes aún tenía muchas limitaciones. Las principales razones fueron la escasez de contenedores, muchos quedaron atrapados en distintos puertos durante la pandemia y no estaban disponibles donde se necesitaban. Hubo congestión portuaria. Los puertos trabajaban con restricciones sanitarias y acumulaban retrasos en carga y descarga. Hubo mayor demanda. Las empresas comenzaron a importar y exportar más productos al mismo tiempo. Siguiente cuadro, por favor.
Para el 2022, la economía mostró una mayor normalización, se reanudaron los vuelos internacionales, aumentó el turismo, pero crecieron los gastos en transporte, seguros y servicios empresariales, manteniendo un déficit elevado. En el 2023, el país atravesó una deceleración económica, aunque el déficit disminuyó gracias a la reducción de costos logísticos, persistieron problemas como conflictos sociales, menor inversión y mayores pagos por servicios digitales y financieros. En el 2023, los conflictos sociales en Perú ocurrieron principalmente por la crisis política y el descontexto social después del cambio de gobierno a finales del 2022. Las principales causas fueron las protestas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, reclamo por elecciones anticipadas y cambios políticos, bloqueos de carreteras, manifestaciones, etc. Estos conflictos afectaron a la economía porque redujeron el turismo, dificultaron el transporte de productos y generaron incertidumbre para la inversión empresarial. Finalmente, en el año 2024 y 2025 se observó una expansión moderada, el turismo internacional comenzó a recuperarse, aumentaron las exportaciones de servicios digitales y mejoró el desempeño económico. A pesar de ello, el déficit continuó porque el Perú siguió importando más servicios de lo que exportaba. En conclusión, la evolución de la balanza de servicios refleja cómo factores externos como la pandemia en comercio internacional y la recuperación económica influyen directamente en el desempeño del sector servicios en el Perú. Le doy el paso a mi compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Richard Banda. Yo voy a hablar sobre el impacto de las políticas arancelarias del mercado norteamericano. En este cuadro comparativo, representado con el color azul del 2020 y el naranja del 2025, se ve cómo la tendencia en todos nuestros sectores, tanto de outsourcing como hasta los servicios profesionales, se han mantenido en la misma dirección. Ahora lo voy a explicar a detalle porque este es el impacto que ha dado referente a los aranceles. A principios del año 2025, el Ministerio de Economía estimó que los aranceles podrían reducirse hasta un 0.5 puntos del PBI peruano en base a los aranceles que habían puesto el nuevo gobierno de los Estados Unidos, lo cual llegaba hasta un 50% de la manufacturación del cobre peruano, principalmente a ello, pero no implicaba a la materia prima, sino básicamente a los productos procesados o ya producidos. Quiere decir, cables, láminas, piezas industriales, por lo cual los sectores que más se vieron afectados en ese caso fueron los textiles y la joyería. En cambio, con respecto a la materia prima, principalmente del cobre, se mantuvo la exportación de manera regular y a la fecha de hoy aún en el alza por la oferta que tenemos con respecto a nuestro mineral. A pesar de estos mismos aranceles, ha habido un crecimiento del 7% en las exportaciones. Ya nos hemos estabilizado en ese aspecto, ya que a nosotros nos protege lo que es el Tratado de Libre Comercio. Hasta un 98-99% de los productos peruanos están sin aranceles, justamente por el tratado, por los acuerdos comerciales. Entonces, aunque el impuesto de aranceles hacia la manufacturación del cobre peruano sea de un 50%, en realidad no se puede considerar un golpe tan grave para lo que serían nuestras exportaciones. Es más, en el ámbito agro, lo que sería básicamente tubérculos, frutas, verduras, Estados Unidos ha permitido a más de 200 productos, principalmente como los arándanos o, bueno, básicamente la papa principal, de que no tenga aranceles, así que por ese lado se ha aumentado. Mientras se redujo la producción del mineral del cobre o las áreas productivas, lo que son exportaciones del agro ha aumentado. ¿Qué recomendación daríamos en base a la gráfica que vemos? A raíz del COVID, que fue a partir del 20 de 2021 y de ahí se fue recuperando la economía, lo que se dio a la alza fue todo el tema tecnológico, lo que es la digitalización de servicios, lo que son, por ejemplo, los servicios de atenciones ahora de manera remota. Es por eso que la recomendación sería fortalecer la digitalización de servicios. El Estado y las empresas deberían invertir en la transformación digital y capacitar con respecto a las habilidades tecnológicas. Impulsar la exportación de servicios digitales, en este caso servicios como el call center o servicios en PBO. Y también, para no vernos afectados
por futuros cambios arancelarios que pueda dar Estados Unidos, diversificar lo que sería los tratados que tenemos con otras potencias. Ponemos de ejemplo a China, que ya tenemos un puerto, en realidad estamos ya en proceso, y también tenemos la Unión Europea y Brasil, que son principales, son potencias en el aspecto de exportación. Siguiente cuadro, por favor, compañero. En conclusión, el sector servicio constituye el principal motor económico del Perú, ya que impulsa gran parte del empleo, la inversión y la recaudación tributaria del país. Su participación representa más de la mitad del Producto Bruto Interno, consolidándolo como una actividad clave para el crecimiento económico nacional. Además, este sector ha evolucionado hacia servicios digitales, empresariales y tecnológicos, adaptándose a las nuevas demandas del mercado. Sin embargo, su desempeño depende en gran medida del consumo interno y del contexto económico internacional, especialmente de las relaciones comerciales y financieras con el mercado norteamericano. Eso sería todo. El siguiente. Eso sería todo en la presentación. Gracias. Buenas tardes. Corto la grabación.